Cordial saludo, ingeniero. Para explicar nuestro diseño del multietapas, iniciamos con el trabajo del previo, donde nos indican una petición, la cual es determinar con el datasheet las principales variables de control con el transistor JFET y tomar esos valores como nominales o teóricos. Aquí, como vemos en la figura 1, investigamos, consultamos los parámetros en el datasheet. Luego, en la parte del desarrollo del laboratorio, en el punto A, caracterización del JFET, se utilizó la caracterización del transistor JFET canal N, la medición de IDS para el transistor obteniendo los valores de BP y de beta o K. Ok, en la parte B, simulación en OrCAD PSpice, consultamos los valores de beta y BP en el componente que ofrece OrCAD, el cual encontramos que K nos da un valor de 1.304 miliamperios sobre voltio cuadrado, BP un valor de menos 3 voltios. Al hallar IDSS, reemplazando la fórmula que es K por BP al cuadrado, nos da una IDSS de un valor de 11.74 miliamperios. Aquí en la figura 2 vemos el esquemático ORCAD, el cual se usa para determinar el valor IDSS. En la figura 3 simulamos el circuito y nos da la medición del IDSS. Esta es la señal en la figura 3 que nos muestra la herramienta de simulación. Y en la figura 4 vemos el valor hallado, que sería el valor de simulación, el cual es 11.645 miliamperios. Siguiendo en la figura 5, vemos el esquemático en ORCAD para determinar el valor de BP. Entonces, ese esquemático lo montamos en ORCAD, lo simulamos y aquí vemos la recta que nos muestra la simulación. Y en la figura número 7 vemos el valor obtenido en ORCAD que muestra claramente que es un valor de menos 3 voltios. En la tabla 1 vemos los parámetros en corriente directa del JFET, donde fueron desarrollados en ORCAD. Se utilizaron el parámetro del ORCAD del transistor para los valores teóricos. Vemos en la tabla 1 las variables BP, IDSS y BDS de saturación. El BP, el valor teórico que sacamos de ORCAD del transistor, nos dio menos 3 voltios, al igual que el valor de simulación mostrado en el esquemático y en la simulación. El valor experimental no lo hallamos debido a que por consecuencia de la pandemia no pudimos experimentar esto en un laboratorio. El valor de la IDSS, valor teórico, que lo hallamos con la fórmula, nos dio 11.74 miliamperios. Y la simulación en la herramienta ORCAD nos dio 11.685 miliamperios. El BS de saturación, con la fórmula haciendo PGS igual a 0, nos quedaría BDS de saturación igual a 0 menos BP. Esto, al reemplazar una fórmula, nos da 3 voltios, al igual que el valor en la simulación. En la parte C, que ya es el diseño de un amplificador de fuente común con JFET, vemos los parámetros del diseño que nos especifica el laboratorio, tanto para IDQ como una ganancia, ya que somos el grupo C del laboratorio de electrónica 2, una resistencia de entrada, un VDD, una RL y un voltaje de entrada. Los parámetros propuestos para nuestro diseño fue una resistencia de entrada igual a 250 kiloohmios, un VDD igual a 15 voltios, una ID igual a 4 miliamperios, la cual verificamos que estuviera dentro de los valores, dentro del rango que nos especifica el laboratorio. Un BP de menos 3 voltios que nos dan los parámetros del transistor en la herramienta ORCAD y una K de 1.3 miliamperios sobre voltio cuadrado que nos dan los parámetros de la simulación en ORCAD del transistor. A continuación, mi compañero Héctor Molina empezará dando inicio a la explicación de cómo diseñamos el amplificador multietapas. Para este amplificador multietapa, hallamos BGS para una corriente de 4 miliamperios, utilizando la ecuación ID igual a K por BGS menos BP al cuadrado. Al realizar el desarrollo de esta ecuación cuadrática, obtenemos dos valores. Estos dos valores de BGS son menos 1.25 voltios y menos 4.75 voltios. El valor que cumple la condición de que BGS debe ser mayor a BP es el valor de menos 1.25 voltios.
que está por encima de menos 3 voltios. Proponemos para este diseño la condición de que VGG deba ser igual a VGS más ID por RS. Se nos indica que VGG debe ser un valor mayor a 0. Por consiguiente, VGS más ID por RS debe ser mayor a 0. En este caso, teniendo el valor de VGS y el valor de ID, despejamos RS y hallamos que RS va a ser igual a 1.25 voltios sobre 4 miliamperios, que esto nos da un valor de 375 ohmios. Para seguir con el desarrollo de la ganancia del amplificador, necesitaremos el valor de Gm, y esto lo hallamos con la ecuación de 2K que multiplica a VGS menos VP. Sustituyendo los valores, obtenemos un Gm de 4.564 miliamperios sobre voltios. Hallando el parámetro K por medio de la ecuación de salida del transistor, asumiendo que el BDS es 6 voltios como lo queremos, tendríamos el valor de K igual a BDD menos BDS sobre ID, y esto sería igual a RD más RS. El valor de K, sustituyendo los valores de BDD y BDS y la corriente, tendríamos que el valor sería de 2250 ohmios. El valor de RD calculado anteriormente nos daría un valor aproximado de RD, y este valor sería de 1800 ohmios, haciendo la resta entre RD y RS. Calculando los valores de la malla de salida, obtendríamos un valor de BDS de 6.3 voltios. Aplicando la condición de que BDS deba ser mayor o igual a VGS menos VP para que este voltaje esté dentro del rango del amplificador en el que esté en saturación o en amplificación, y nos damos cuenta que la condición se cumple. Analizando, vemos que el transistor está en la zona activa, por consiguiente, entonces seguimos con los parámetros que nos harían falta, que sería R1 y R2 para una Rin igual a 250K. Tomando el valor de VGG y los valores de VGS más ID por RS, obtendríamos un valor de VGG aproximadamente de 0.52 voltios. Al calcular R1, utilizando las fórmulas dadas por el laboratorio, tendríamos que Rin por BD sobre VGG nos daría un valor de 7.2 megaohmios. Para R2, tendríamos la ecuación de R2 igual a Rin sobre 1 menos VGG sobre BDD. Sustituyendo sus valores, tendríamos 259 K ohmios. Seguiríamos con la figura 8, que es el circuito equivalente en pequeña señal para el cálculo de la ganancia. Esto es la ganancia etapa por etapa. Hallando la ecuación de entrada, tendríamos menos Bin más VGS igual a 0. Pasando al otro lado Bin, tendríamos que VGS es igual a Bin. Hallando la ecuación de salida, BO es igual a menos GM por VGS por RD en paralelo con la carga. Reemplazando VGS, que la hallamos en la ecuación anterior, nos daría que BO sería igual a menos GM por Bin por RD en paralelo con la carga. La expresión de la ganancia de manera individual sería la ganancia igual a B sub 0 sobre Bin igual a menos GM por RD en paralelo con RL. Las ganancias que asumimos por conveniencia en este amplificador sería que en la primera etapa tendríamos una ganancia de 8.4 y en la segunda etapa una ganancia de 3.3. Esta sería la ecuación equivalente de las ganancias. Poniendo esto en valor absoluto,
tendríamos estos valores en positivo y haríamos el cálculo del paralelo entre RD y RL, que sería aproximadamente el valor hallado anteriormente en DC, en polarización del transistor. El cálculo en paralelo de la ganancia deseada en la segunda etapa sería de el paralelo de RD con la carga igual a 723 ohmios. La ecuación del paralelo entre las dos ecuaciones para RL, entonces en paralelo la hallaríamos RL de la siguiente manera. RL' sería el paralelo entre las dos ecuaciones, que estaría dado por RD por RL sobre RD más RL. Haciendo despejes de la ecuación, obtendríamos que el valor aproximado de la RL sería un valor de 1200 K ohmios, de 1.2 K ohmios. En la figura 9 veríamos el circuito equivalente en pequeña señal del multietapas, haciendo ya el montaje de la primera etapa y la segunda etapa. El voltaje de entrada sería, por lo tanto, Bin igual a BGS1 y el voltaje de salida del primer transistor sería igual a BGS2. Hallando entonces el voltaje de la salida del primer transistor, tendríamos que B sub 01 es igual a menos GM1 por BGS1 por el paralelo entre RD1 y la R de entrada del segundo transistor. Hallando el voltaje de salida en el segundo transistor, tendríamos que B sub 02 sería igual a menos GM2 por BGS2 por el paralelo entre RD2 y la carga. Como BGS2 es igual al voltaje de salida en el primer transistor, lo sustituimos en la ecuación y tendríamos que el voltaje de salida en el transistor 2 sería igual a menos GM2 que multiplica a menos GM1 por BGS1 por RD1 en paralelo con RIN2 por RD2 en paralelo a la carga. Reemplazando BGS1 por su equivalente en voltaje de entrada, tendríamos B sub 02 y despejando Bin para obtener la ganancia tendríamos que B sub 02 sobre Bin es igual a la multiplicación de GM por GM1 por GM2 por RD1 en paralelo con RIN2 por RD2 en paralelo con la carga. Esta sería la ganancia total del amplificador con sus dos etapas. La única incógnita que nos quedaría sería RD2 en paralelo con RL, dado que RD1, como la ganancia nos pide un paralelo que sea igual a 1800, entonces este valor sería el mismo porque la RIN de entrada sería un valor 10 veces mayor a la RD y esto nos daría que el paralelo entre las dos sería RD y no habría necesidad de hallar un segundo paralelo, sino que el valor sería sustituido por el valor aproximado del paralelo entre las dos. El que sí tendríamos que hallar sería el de la carga del segundo transistor. Despejando la ecuación, tendríamos que este paralelo nos daría 753 y usando la ecuación de el paralelo tendríamos RL prima, que sería el resultado del paralelo, sería igual a RD por RL sobre RD más RL. Despejando esta ecuación, para obtener el valor de RL aproximado serían 1.294 K ohmios.
A continuación, nuestro compañero David Galindo nos dará los resultados que obtuvimos en el programa ORCAD PSpice. Bueno, a continuación lo que les voy a mostrar es cómo a través de todas estas ecuaciones voy a realizar el esquemático de ORCA. Como lo podemos ver en el paper, está acá, en la figura número 10, y lo voy a demostrar acá. Es el paper, en el paper está la figura 10, que viene siendo el esquemático acá, donde ya está diseñado, y lo que voy a hacer es darle acá en Run, y lo voy a ejecutar. Cabe aclarar de que tuve que poner tuve que poner dos medidores de voltaje, tanto uno en la salida y otro en la entrada. Como podemos ver, nuestra señal se comporta así, y lo que le vamos a hallar es la ganancia. La ponemos acá, en un pico alto y en un pico bajo. Y ahí, como podemos ver, nuestra ganancia es de 27. Para realizarlo también en el dominio de la frecuencia, lo que le vamos a dar acá es, ahí mismo sobreescribimos en el simulador, y no en el dominio del tiempo, sino en Asset Suite, donde ponemos en frecuencia inicial 0.1 y frecuencia final de 1 GHz, donde décadas por puntos de 100, tenemos que incluir los detalles para que pueda comportarse mejor nuestra señal en frecuencia, y le damos correr otra vez. Tenemos en cuenta que hay que quitar esta, porque no la vamos a tener en cuenta, la de la entrada, y aquí podemos ver nuestra campana, a lo cual le damos aquí en doble cursor y le damos en un pico alto, y donde también podemos ver que nuestra ganancia da 27. Y para ya terminar, bueno, le vamos a demostrar, lo estamos hablando en general, ¿no? Ya después ahorita hablamos en etapa por etapa. Aquí yo lo realicé por ViasPoint. Cabe aclarar que por ViasPoint los datos son más exactos. ¿Qué es lo que hice? Si ustedes pueden ver, aquí en estos capacitores los reemplacé por fuentes de voltaje. ¿Y cómo? Pues antes de eso, primero lo hallamos el voltaje, pues a través del dominio del tiempo. ¿Y qué hice? Leí correr, ya pues ya miramos nuestra señal, leí aquí los voltajes, y aquí en cada nodo aparece un voltaje. ¿Qué es lo que hice? A través de cada nodo de voltaje, lo que puse fue, aplicando un diferencial de voltaje, puse una fuente de voltaje, quitando los capacitores, para poder hallar la ganancia por medio de ViasPoint, como ustedes lo pueden apreciar acá. ¿Qué es lo que hice? Leí acá en editar de simulación, me fui a ViasPoint, el control general lo tiene la fuente senoidal, y donde yo quiero hallar los datos, aquí en nuestra resistencia RL, que es nuestra resistencia de carga, donde obviamente tuve que incluir los detalles, y le doy OK. A la hora de ejecutar hay que tener algo en cuenta, y es que no va a aparecer una señal, sino que va a aparecer es una información. Qué pena, eso lo agarró del esquema anterior. Otra vez lo voy a volver a hacer para que podamos mirar, ya que aparece que no está agarrando la señal. Le doy acá en donde ver la salida de simulación, y aquí bajando, como podemos apreciar, da 2.651 por 10 a la 1, que eso equivale a 26,51 nuestra ganancia. Nuestra impedancia de entrada 250K, y nuestra impedancia de salida, como bien dicho, nos da 674.8 ohmios. ¿Listo? Vamos a analizar lo que son el primer y el segundo transistor. Aquí, no, perdón, acá. Aquí yo los hice en una misma sola página, donde acá está nuestro amplificador de fuente común y nuestro amplificador de fuente común 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un medidor de voltaje acá en nuestra carga, y le voy a dar ejecutar. Como podemos ver, primero vamos a hallarlo en respuesta en frecuencia. Aquí
le doy voltaje pico y nos da la ganancia 6.38, pero no la tenemos en cuenta esta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a editar acá, vamos a darle en el dominio del tiempo, le damos otra vez acá y le vamos a dar run. Como podemos ver, esta es nuestra señal. ¿Por qué sale de pico hacia abajo? Porque en un fuente común nuestra ganancia siempre va a ser negativa. Como podemos ver, le damos en toggle cursor, le damos acá en un pico alto y en un pico bajo y podemos apreciar que nuestra ganancia va a ser de 8. ¿Por qué? Porque 853.876 mili sobre 50 milivoltios, eso equivale a 8.5, que va a ser la ganancia. Listo. Y ponemos el otro medidor de voltaje acá en nuestra otra carga y lo que hallamos es lo siguiente, la otra ganancia de la otra etapa. Como podemos ver, le damos aquí en pico alto y en pico bajo, doble cursor. Como podemos ver, la señal de voltaje de salida sobre la señal de voltaje de entrada, al simplificarlo, dividirlo, nuestra ganancia va a dar de 3,2. Al multiplicar eso, nos da una ganancia prácticamente de 27, que es lo que habíamos realizado anteriormente en la ganancia del dominio del tiempo en general, como lo que habíamos hecho acá. Y ahora para analizarlo de otra manera, lo vamos a hacer por bias point. ¿Qué hicimos? Como ya venía explicándoles, se reemplazaban los capacitores por fuentes de voltaje. Aquí lo voy a hacer en la primera etapa. Cabe aclarar que por bias point toca hacerlo por separado, no se pueden hacer por la misma página, debido a que bias point pues ya son los datos exactos. ¿Listo? Le doy acá en run, en ejecutar. Espere, voy a volver a cerrar acá, perdón. Otra vez le doy acá para que no me aparezca la señal. Y le doy acá. Como podemos ver, nuestra ganancia es de menos 8.56. ¿Por qué? Porque es un fuente común. Nuestra resistencia de entrada, 250, y nuestra resistencia de salida, 178.7 ohmios. ¿Listo? Y vamos a ejecutar el otro. Como podemos ver, nuestra ganancia de menos 3.25, y a ustedes haciendo el cálculo acá, por ejemplo, aquí lo estoy haciendo en mi calculadora, eso equivale a una ganancia de 27.82. Como ya veníamos proponiendo conjuntamente con mis compañeros, nuestra resistencia de entrada es de 250K y aquí la resistencia de salida es de 678.9 ohmios. Como les venía mencionando, si ustedes quieren datos más específicos, es mejor realizarlo por bias point. Y volviendo acá a nuestro paper, todo lo que habíamos hallado en Orca está plasmado acá en las figuras. ¿Listo? Y ya para terminar, voy a presentar a mi compañero Héctor, que nos va a hablar del último punto, que es las curvas características del transistor. En la figura de las curvas características, vemos cómo se comporta el transistor a diferentes voltajes. Las curvas que vemos en la gráfica número 17 son las curvas de cada VGS. En cada una va a haber una corriente dada y nuestro punto de que escogimos en los valores de ID y BDS, que son en 4 miliamperios y 6 voltios en BDS, estaría en la región de ganancia, que sería lo más deseable en este tipo de transistores. Vemos la región de óhmica y la región de saturación separadas por la región de transición o la línea o la curva de transición. Bueno, Muchas y pues, gracias. bueno, ya para terminar,
como podemos ver aquí en nuestras tablas, lo que ya habíamos simulado, aquí lo podemos expresar en estas tablas y también lo propuesto teóricamente o matemáticamente. Cabe aclarar que aquí pusimos valores propuestos debido a que pudiéramos tener un mejor comportamiento a la hora de nuestra configuración para nuestro diseño. Acá pues tenemos los parámetros en CE del diseño del amplificador JFET y acá tenemos los parámetros en AC del diseño del amplificador JFET, pero en AC, donde cabe aclarar de lo que ya habíamos hallado en ORCA, se estableció acá.